Ok, buenos días. Vamos a comenzar la reunión y en esta clase nos vamos a hablar ya del método de elemento finito para tratar de comprenderlo. Recuerden ustedes que hasta el momento pues comenzamos con un problema clásico, ¿no? ¿El problema clásico qué es? Bueno, el problema clásico es una ecuación diferencial parcial más unas condiciones de frontera, ¿no? Y esto es lo que se conoce como problema de valor de frontera. Ese es mi problema clásico. Es un problema de valor de frontera. Eso es lo que yo quiero resolver. Pues el siguiente paso es transformar este problema en lo que sería el problema débil. ¿De acuerdo? Ese es el siguiente paso. Esta en esencia es una ecuación íntegro diferencial. Y también se conoce como principio de Galerkin, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es pasar al problema de elemento finito. Ese es mi siguiente paso. Y este paso yo lo alcanzo mediante algo que se llama el teorema de proyección. Bueno, para pasar de la formulación débil al problema de elemento finito, yo debo de hablar del teorema de proyección. Sin embargo, he decidido dejarlo para el final porque es un poquito más técnico y realmente ahorita me interesa que pues ya vayan conociendo el método, ¿no? Creo que ya es tiempo de que podamos hablar del método. Pues vean ustedes que el método de elemento finito al final a lo que me va a llevar es a un sistema de ecuaciones lineales. Es decir, me va a llevar a un sistema de la forma AX igual a B. Y este sistema, pues uno lo resuelve por las técnicas que se vieron en álgebra lineal numérica. Ahí todo depende de la estructura que tenga el sistema, pues se va a usar un método u otro. Por ejemplo,
es cuando yo tengo un problema que es en una dimensión, mi ecuación diferencial es un problema de una variable independiente, entonces la matriz que resulta, la matriz A, que resulta en ese sistema, pues va a ser por banda, ¿no? Puede ser tridiagonal o puede ser pentadiagonal y así, ¿verdad? Todo depende de qué grado de polinomios estoy usando para mi aproximación. Entonces, cuando tengo esas matrices por bandas, pues se puede hacer una factorización LU mediante el algoritmo de Thomas y eso pues resulta bastante eficiente. Perdón. Pero cuando estoy trabajando en dos dimensiones o más, ¿verdad? Cuando mi ecuación diferencial tiene dos o más variables espaciales independientes, entonces ya la estructura de la matriz pues no suele ser tan estructurada y tengo una matriz, bueno, que le llaman esparcida, ¿no? O rala. Y en esos casos pues ya hay otras técnicas como por ejemplo el método del gradiente conjugado cuando el problema es simétrico o métodos como GIMRES cuando el problema es no simétrico. Entonces, eso es más o menos el esquema que se sigue en esto, ¿no? Pues el día de hoy nos vamos a enfocar en esta parte de acá, que es el método de elemento finito. No vamos a hablar del teorema de proyección todavía, lo vamos a dejar para el final, pero sí es importante hablarlo en algún momento, ¿no? Así que eso es lo que quiero que veamos hoy. Permítanme ordenar un poco esto acá. Bueno. Bueno, vamos a ver entonces en qué consiste el problema de elemento finito. Bien, recuerden ustedes que yo tengo mi problema débil. Vamos a comenzar hablando del problema débil, que dice encontrar UH que esté en H1E de AB, tal que, perdón, no UH, perdón, aquí estoy adelantándome. Utilizar encontrar U, tal que satisfaga esto, ¿no? A de V sea igual al producto interior de F con V para toda función que esté acá. Ese es mi problema débil.
¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es la primera idea del método de elemento finito? Primero vamos a considerar un subespacio. Vamos a llamarle V. Subespacio V que está en H1E de AB. Y vamos a asumir de que es de dimensión finita. Fíjense ustedes que este espacio H1E no es de dimensión finita. ¿Ven? Yo no puedo tener una base finita, ¿no? Bueno, una base para ese espacio. Pero sí puedo tener un subespacio de ese espacio que sea de dimensión finita. ¿Lo ven? Eso yo puedo hacerlo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría encontrar una aproximación, ¿verdad? Me gustaría encontrar la mejor aproximación de V, perdón, de U en ese subespacio V. ¿Lo ven? Esa es la idea. Tratar de encontrar una aproximación de U que esté en ese subespacio V, ¿verdad? Voy a escribir acá. La idea es encontrar una función UH que esté en V tal que sea la mejor aproximación de U en V eh, en alguna norma, ¿no? Recuerden que cuando uno habla de aproximación tiene que hablar de norma, ¿de acuerdo? Uno habla de mejor aproximación en cierta norma. Porque en espacios de dimensión infinita, tales como H1E, como lo es este espacio de Sobolev, pues hay diferentes normas. Y cada norma me va a dar una topología diferente, ¿verdad? Es decir, bajo algunas normas puede ser que algunas sucesiones converjan y otras no. ¿De acuerdo? Entonces vean que aquí estamos aplicando todo lo de topología, todo lo de espacios normados. Esto es el teorema de proyección básicamente. ¿Lo ven? Lo que me permite encontrar la mejor aproximación de una función en cierta norma es el teorema de proyección. Pero lo vamos a ver después, con más calma. Y vamos a hablar después de la norma bajo la cual estamos encontrando esa mejor aproximación. Entonces ahorita nos vamos a saltar varios pasos de un solo. Entonces vamos a reescribir nuestro problema, ¿verdad? Esto se reduce al siguiente problema. ¿Cuál sería este problema? Encontrar por cierto, ah, déjenme aclarar algo acá. Vamos a escribir aquí mejor. Permítanme un segundo. Vamos a escribir este.
Bueno, sí, vamos a poner encontrar UH que, que esté en este subespacio B, tal que esto sea igual a no, pero me voy a cambiar la notación, es que no me gusta estar poniendo esa H ahí. Vamos a ponerle B nada más. Para toda función B que esté en, aquí tendría que ser H, perdón, que esté en B sub 0 de AB. Este B sub 0 pues es similar a H1E. Es más, a este le vamos a poner B sub E y a este le vamos a poner B sub E. Esto de la notación pues no se preocupen tanto ahorita. Obviamente después hay que tenerlo bien claro, pero la cosa es que este es un subespacio de... es que déjenme reescribir esto bien porque quiero simplificar la notación. Quiero simplificar la notación. Vamos a cambiar algunas cosas. Lo siento, pero realmente me interesa simplificar la notación. Aquí en vez de trabajar con H1E, vamos a trabajar con H10. Usualmente es que esto se simplifica si... ¿Saben qué voy a hacer para simplificarlo? Voy a poner aquí H10. Es decir, significa que las condiciones de frontera son nulas, ¿no? Eso es lo que interesa ahí. Lo voy a poner así ahora y luego hacemos la generalización. ¿De acuerdo? Esto es para simplificar nuestra notación en este momento que no es lo más relevante. Luego vemos esa parte de las condiciones de frontera, pero mientras tanto enfoquémonos como que U es esto. Lo que quiero es simplificar la notación. Luego resolvemos el problema de otra forma ahí que va a quedar todo bien claro. Entonces asumamos que tenemos condiciones nulas de Dirichlet en nuestro problema, ¿no? Ok, entonces llego a este problema, encontrar U que esté ahí tal que esto ocurra. ¿Lo ven? Este es el nuevo problema al que he llegado, que yo esperaría que sea una simplificación de mi problema anterior. Ahora, recuerden que B es de dimensión finita, ¿no? Como B es de dimensión finita, existen funciones B1, B2, hasta B sub n, que forman una base para B. Por lo tanto, la función UH, yo podría escribirla como la combinación lineal de esas funciones B.
¿Lo ven? Yo puedo escribir UH como una combinación lineal de esas funciones base. ¿Por qué? Porque UH es una función que está ahí en ese subespacio. ¿Lo ven? Y, ok, si yo puedo hacer eso, significa que esto se debe cumplir, ¿verdad? Significa que esto, voy a escribirlo aquí en notación de sumatoria, ¿no? Esto se tiene que cumplir también porque solo hemos reescrito, ¿no? La expresión anterior. Pero en particular se cumple esto. Voy a cambiar aquí un poquito los índices. Mejor le voy a poner la J acá. Voy a ponerle el índice J ahí. Y voy a usar el índice I en el otro. Eso no importa cuál usemos, pero nos va a quedar más bonito al final. Y esto ya se cumple para... Miren que... ya van a ver. Para I igual a 1. Es decir, fíjense bien. Si esta expresión se cumple para toda función B en ese subespacio, en particular se va a cumplir para las funciones base. ¿Lo ven? Lo que he hecho ahí es delimitar para las funciones base. ¿Ven? Si se cumple para toda función en ese espacio B, se va a cumplir en particular para las funciones base, porque las funciones base son parte de ese subespacio. Y vean ustedes qué interesante lo que llegamos acá. Como esta es una forma bilineal, yo puedo reescribir todo esto de la siguiente manera. Vean qué interesante. Hemos llegado a esta expresión. Ahora fíjense bien ustedes. Esto lo conozco, ¿verdad? Porque conozco quién es f y conozco quién es la base de mi subespacio. Esto lo conozco porque conozco las bases, ¿verdad? Estas dos cosas las conozco. Y también conozco quién es la forma bilineal A. Por lo tanto, toda esta expresión yo la conozco. ¿Lo ven? Conozco eso y conozco esto. Todo eso lo conozco. De aquí lo único que no conozco es quiénes son los coeficientes alfa j. Esta es mi incógnita. Estas son mis incógnitas. ¿Lo ven? Eso es lo que yo necesito encontrar. ¿Por qué? Porque al encontrar esos alfa j, puedo encontrar esto. Y al encontrar esto, yo encontré quién es U. ¿Lo ven? ¿Y quién es U? U es una aproximación a mi función, perdón, UH es la aproximación a mi función U que ando buscando, que a su vez es la solución del problema clásico, del problema de valor de frontera. ¿Lo ven? Esa es la estrategia o la idea del método. Entonces, ¿cómo puedo encontrar el alfa j en esto? Bueno, fíjense bien. Yo tengo entonces n incógnitas, porque son n coeficientes alfa. Aquí esta j me quedó un poquito rara. Vamos. ¿Lo ven? Tengo n incógnitas, pero tengo n ecuaciones.
porque para cada i voy a tener una ecuación. ¿Lo ven? Entonces yo puedo escribir un sistema, o he llegado a un sistema de ecuaciones lineales. ¿Lo ven? Yo puedo escribir esto como en forma matricial. Voy a ponerle alfa aquí. ¿Lo ven? He llegado a esto. Donde, ¿cómo es la forma de las entradas de la matriz A? Bueno, pues esas entradas no son otra cosa que esto. Y eso yo lo conozco, por lo tanto he encontrado las entradas de la matriz. ¿Cuáles son las componentes del vector del lado derecho? Bueno, pues esas componentes son esto. Y alfa, el vector alfa, pues sería este vector de coeficientes que yo ando buscando. ¿Lo ven? Entonces, esa es la idea que vamos a utilizar en el método de elemento finito. Ven que ya llegamos al sistema del que hablábamos acá. ¿Lo ven? Este vendría siendo equivalente a el problema de elemento finito, esto de acá, y este vendría siendo el sistema al que he llegado. ¿Lo ven? Que es el que les hablaba por acá. Solo hay un detalle que nos hace falta para que esto se convierta en el método de elemento finito como tal. Y ese detalle que nos hace falta es ¿quién es este subespacio B? Eso no lo hemos hablado. ¿Lo ven? Y eso es lo que nos hace falta encontrar. O definir, ¿verdad? Especificar quién es. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿Tienen alguna pregunta? Lick, yo tengo una consulta. Ajá. Al momento de calcular ese operador, los índices que tiene cuando A sub I sub J, Ujú. ¿se recorren de acuerdo a las funciones o a las subdivisiones? ¿Cuáles subdivisiones? A las subdivisiones que yo estaría poniendo en el espacio, en el dominio de la función. Lo que pasa es que eso no hemos hablado todavía. Ah, ok, entonces sí, solo Eso es lo que sobre las vamos a hablar. funciones. Eso Ok. es lo que vamos a hablar ahorita porque todavía no es el método de elemento finito. Ah, ok. Porque el Es que método de elemento finito, mi pregunta más adelante va a ser con los extremos del espacio. Ahí es donde yo tengo una duda más puntual. Entonces después le hago la consulta es decir, con las con los funciones extremos. básicas que están en los extremos del Sí, intervalo. sí, Ok, sí, ya vamos a ver eso. sí, ok. Entonces la pregunta es, ¿quién es ese subespacio B? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, en el método de elemento finito, B es un espacio de polinomios vamos a dejar polinomios, ¿verdad? Bueno, de grado P, eh, que son continuos, bueno, que son, es más, perdón, un espacio de polinomios de grado P por partes, ¿no?
Esto vendría siendo como los splines, ¿no? En otras palabras, son los splines que ustedes ven en análisis numérico. Bueno, para que quede más claro, vamos a utilizar, vamos a definirlo en base a una, vamos a ilustrar la idea mediante un gráfico, ¿no? Entonces, ¿cómo construyo yo ese espacio B? Perdón, estoy escribiendo. Entonces, a continuación ilustraremos cómo definimos el espacio B en el método de elemento finito, ¿no? Entonces, lo voy a hacer para, bueno, vamos a hacer aquí lo voy a hacer para polinomios de grado 1, ¿verdad? Voy a escribir acá para P igual a 1. Entonces, ¿cómo serían las funciones que están en ese espacio? Fíjense bien, ¿cómo sería? Recuerden que yo estoy queriendo encontrar las soluciones en un intervalo, que es mi intervalo AB. ¿De acuerdo? Entonces, para construir ese espacio B, yo voy a usar siempre una malla o una partición de ese intervalo. Entonces, voy a hacer una partición. No necesariamente tiene que ser uniforme la partición. ¿Lo ven? Hago una partición. Entonces, este sería X1, este es X2, X3, y aquí sí voy, pongo puntos suspensivos, ¿no? En todo esto, y este último de acá, todos estos son puntos suspensivos, y este de acá es Xn menos 1, y este la vamos a llamar Xn. Esta enumeración, fíjense que yo aquí he enumerado estos nodos, ¿no? He enumerado esos puntos. Pero esa enumeración cambia un poco cuando yo cambio las condiciones de frontera que tenga en este extremo. ¿Lo ven? Pero eso lo vamos a aclarar después. Ahorita estamos ilustrando la idea aquí más sencilla posible. Entonces, ¿cómo va a ser esta función? Estas funciones que están acá son polinomios de grado 1 por partes. Entonces yo esperaría que tuviesen la siguiente forma. Bueno, y como ahorita estamos con funciones que son 0 en la frontera, ¿no? Entonces vamos a poner aquí este 0. Estoy poniendo una función un poquito rara, pero más o menos así sería este espacio B. O sea, una función en ese espacio B, aquí voy a poner punto suspensivo, pues tendría esta forma. Fíjense que esta función que ustedes ven ahí es un polinomio de grado 1 por partes, o un spline de grado 1. ¿Por qué? Porque en cada intervalo, restringido a cada intervalo,
tengo un polinomio de grado 1. Y la misma idea voy a usar en general para polinomios de grado P en general. Si fueran polinomios de grado 2, pues esto sería ya cosas más curvas, ¿no? Quizá miraríamos cosas así. ¿Lo ven? Porque estoy usando polinomios de grado 2, pero como sé polinomios de grado 1, se ve un poquito pues más esos picos así. Pero bueno, son el espacio en el método de elementos finitos son estos splines. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Ahora, eso es el espacio B, la forma que tendría. Pero ¿cómo construye el espacio B de una manera más apropiada? Bueno, hay que definir quiénes serían las funciones base. Entonces, eso queda más claro, ¿no? Eh, especificando las funciones base, ¿no? Entonces vamos a definirla mediante un diagrama, que es un poquito más simple. Entonces, para cada nodo, yo voy a definir las funciones base de esta forma. Fíjense bien, supongo que yo estoy en el nodo I. ¿Lo ven? Estoy en ese nodo, por lo tanto aquí estaría xy más 1 y por aquí estaría xy menos 1. Entonces mis funciones base, yo las voy a definir de la siguiente manera. Es una función que vale 1 acá. Vale 1 ahí. Y 0 en todo lo demás, en todo el intervalo. Entonces aquí vale 1. ¿Lo ven? La altura es 1 y 0 en todo lo demás. Y esta sería la función base b sub i de x. Voy a poner esta b un poco más como minúscula. Esta sería esa función base. Y eso es el método de elemento finito, usar estas bases. Claro, esto para p igual a 1, ¿no? Esto es con p igual a 1. Cuando utilizo grados de polinomio más grandes, por ejemplo 2 o 3 y así, pues es un poquito más complicado explicarlo. Así que no quiero enredarlos ahorita con eso. Bueno, no es que es tan complicado, pero
Pero ya hay que prestar atención a algunos detalles ahí. Así que eso lo vamos a hablar en otra clase. Pero bueno, entonces vean ustedes lo siguiente. Si yo utilizo estas funciones base, ¿qué forma tendría esta expresión, estas entradas de esta matriz? ¿Lo ven? Esa es la pregunta ahora. Bueno, entonces yo tengo que A y J, la entrada A y J es igual a esto. Es igual a esto. ¿Pero quién es esto? Bueno, si ustedes recuerdan, es la integral de A a B de la derivada. Vamos a ponerle B sub J prima. Perdón, aquí va un coeficiente que era P, ¿verdad? P de X. Luego va B sub J prima. Y luego va B sub I prima. Y luego va más R de X. B sub J por B de X por B sub I de X. Y todo esto de X, ¿no? Eso es la forma de sí, la forma que tiene la forma bilineal, ¿no? Si ustedes recuerdan, es esa integral. Fíjense ustedes que ¿quién sería la derivada de esta función base? Bueno, pues la derivada la voy a poner aquí en color verde. Si nosotros derivamos esta función base b, eh, miren ustedes que aquí va a ser, esto tiene una pendiente positiva, ¿lo ven? La pendiente de este lado es positiva, por lo tanto, y es constante porque es un polinomio de grado 1, ¿no? Por lo tanto, al derivar, esto va a ser aquí algo que va a ser positivo. Vamos a ponerlo por acá. Y en este otro lado, la pendiente es negativa. Lo ven, aquí decrece. Entonces, debería ser un número negativo. Lo vamos a poner por acá abajo. No sé cuál es, pero lo vamos a poner por acá abajo. En general va a tener esta forma. Y aquí la derivada pues es cero porque es una línea horizontal, ¿no? Cero constante en todo eso. Entonces lo vamos a escribir así. Y aquí también es cero en todo esto. Entonces vean ustedes que la derivada es esta función que ven acá. Es cero en esto, luego viene aquí un valor positivo, luego un valor constante negativo y luego vuelve a ser cero. Eso es algo importante que hay que ver en la derivada de estas funciones. Perdón. Eso es algo que hay que ver en la derivada de estas funciones. Ok. Entonces, ¿qué estructura va a tener esta integral que ustedes ven acá? Pues fíjense ustedes que estas funciones que ven acá, son cero en casi todo el intervalo AB.
en el que estoy integrando, excepto en este intervalo, en el intervalo que va desde xy menos 1 a xy más 1. ¿Lo ven? Entonces, esas funciones pues van a ser 0 en casi todo eso. Es decir, en resumen, cuando este valor de i y j estén muy alejados, ¿verdad? Porque si yo tengo el xj por aquí y está muy lejos de este valor xy, entonces no va a haber nada en común en este producto. Al multiplicarlas esto se va a hacer 0 y esto también se va a hacer 0. ¿Lo ven? Entonces, los únicos lugares donde no son 0 es cuando i y j están cerca. Cuando i y j están cerca. Entonces, esta integral, al final yo la puedo reducir a una integral que va desde, bueno, aquí puede variar un poco esto, pero déjenme ver cómo lo escribo acá. Y está fijo acá. Ah. Vamos a escribir que esto va a ser algo, le voy a poner aquí un asterisquito, ¿verdad? Que es algo, si la distancia entre i y j es menor o igual que 1. ¿De acuerdo? Ya si tomo un valor mayor que 1, esa distancia entre esos índices, entonces eso se va a hacer 0. Es decir, va a ser 0 si estos índices i y j son una distancia mayor que 1. La cosa es que si nosotros vemos el patrón que tiene la matriz A en base a esto que les acabo de dibujar aquí, pues ustedes fácilmente van a ver de que la matriz A va a tener un patrón que es tridiagonal. Porque eso es lo que me indica esto. Todo esto va a ser 0 y todo esto va a ser 0, excepto lo que está en las diagonales. O sea que calcular esta matriz A es bastante sencillo porque solo me enfoco en estas diagonales. Básicamente yo debo de enfocarme en esas diagonales. Algo similar ocurre con el vector B que tengo acá. Algo similar ocurre con este. Porque cuando yo quiero hacer la integral de B sub i, cuando yo quiero calcular B sub i, pues esto es este producto interior. Pero esto es igual a la integral de a b de f por b sub i. Pero, como esta función es 0 en casi todo el intervalo AB, el único intervalo donde no es 0 es desde i menos 1 hasta i más 1. Entonces sería aquí la integral desde xi menos 1 hasta xi de f por b sub i. ¿Lo ven? Y así se reduce esta integral. ¿Lo ven? Y algo similar va a ocurrir con esto. Aquí yo no estoy hablando de quién es ese asterisquito, ya vamos a verlo más adelante. Pero es lo importante, ver que va a ser algo diferente de 0. Entonces, al final lo que yo puedo concluir de esta parte, perdón, de esta parte,
es que lo que me interesa son tres cosas. A, I menos 1 y, perdón, lo que me interesa son tres cosas. A, I, I menos 1. Este es uno. El otro sería A, I con I. Y A, I con I más 1. Estas tres cantidades son las que me interesan. ¿Y quién sería esto? Bueno, este sería la integral de xy menos 1 hasta, déjenme ver, hasta xy, de todo esto que tenemos ahí, que sería p de x, pj', perdón, j sería i menos 1 por bi' más r de x, bi menos 1, b por i. ¿Quién sería este otro? Bueno, este otro sería la integral que va desde xy menos 1 hasta xy más 1 de p de x bi' al cuadrado r de x por bi al cuadrado. Todo esto con respecto a x. Y esta última sería la integral que va desde xy a xy más 1 de bi' por bi más 1' más este producto. ¿Lo ven? Eso es lo que realmente nos interesa. Entonces, cuando les decía que esto iba a ser este asterisquito, pues ese asterisquito es una de estas tres opciones, dependiendo de en cuál de los casos estoy para ahí. Esos tres números son los tres números que van aquí en la diagonal. Bueno, esas son esas tres diagonales que van viendo acá. En cada fila. Y entonces eso es la idea del método de elemento finito. Todavía hay varias cosas que hablar para llegar a la implementación, ¿verdad? Porque pues aquí todavía hay unos detallitos más, pero ya digamos que ustedes lo ven con más claridad, cómo es que yo llego a ese sistema de ecuaciones lineales, que la solución va a ser me va a ayudar a calcular una aproximación eh, para la función u que yo ando buscando. ¿Alguna pregunta hasta acá? En la segunda Sí, integral, perdón. sí, disculpe. La mía es rápido. En la segunda integral es la única que los límites van a ser diferentes a los subíndices. En esta de acá. Sí, en la segunda que veo que los demás cumplen el patrón de que los límites son iguales a los subíndices, menos que en la segunda. Sí, en la segunda sí, porque tenés la función, la misma función con ella misma. Tenés b sub i por b sub i en ese caso. Y al tener b sub i por b sub i estás integrando en todo este intervalo. Desde acá hasta acá, porque estás multiplicando la función con ella misma y eso no se va a anular. Va a ser algo positivo ahí más bien. Entonces ahí sí integras en todo ese intervalo. Oh, listo, gracias. Ok. Sí, mi pregunta era relacionada con lo mismo. Es que los índices para calcular el A son Ujú. contando funciones, y no necesariamente el intervalo, sino las funciones. Ujú. Sí, esa era la pregunta también. Ok. Una pregunta, ¿esto se va a cumplir
también cuando el valor de P sea diferente de 1? No. Cuando P es 2, digamos, o 3, ¿verdad? Cuando el grado de polinomio va cambiando, cambia un poco. Ahí hay que hablar de otra cosita que todavía no la voy a mencionar porque quiero que afiancen bien esta idea y entonces luego ya vemos esos otros casos, ¿verdad? Pero sí cambia un poquito porque cuando yo hablo de polinomios de orden 2 o 3, hay que introducir algo que se llaman nodos ficticios. Entonces, en estos puntos de acá, yo voy a introducir algunos nodos ficticios, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí ya eso cambia un poco la estructura de mi matriz, ¿verdad? Entonces, no quiero como que todavía entrar en ese detalle. Está bien, gracias. Pero claro, ya cuando uno capta la idea, que es un poquito más compleja, pero al captarla, la implementación se vuelve bastante directa, ¿verdad? Todo esto, hasta ahorita no hemos hablado de la implementación como tal, hemos hablado a las matrices que llegamos, ¿no? De qué forma tendrían esos números, pero todavía esto no es la forma correcta de implementarlo. Es decir, uno ya podría ensamblar la matriz y calcular estas integrales, pero no es la forma correcta, ¿entienden? Porque no está suficientemente automatizado el proceso. Pero la idea, cuando ya veamos polinomios de grado 2 o 3, pues vamos a tratar de que todo quede bien automatizado para que sea fácil de implementar en la computadora. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno. Esa es la idea del método elemento finito así para polinomios de grado 1. De aquí podemos tomar varios caminos. ¿De acuerdo? Podríamos enfocarnos en la implementación, por ejemplo, o podríamos enfocarnos en el grado de polinomio. Creo que nos vamos a enfocar ya en cómo sería la implementación, ¿de acuerdo? Para que sea esto más fácil, porque como decía Daniel, creo que era, aquí nos estamos enfocando en las funciones, ¿verdad? En el índice y en las funciones, pero cuando implementamos todo, nos enfocamos en los intervalos, en estos intervalos para la implementación. Y por eso se llama elemento finito, porque cada uno de esos intervalos se llaman elementos. Cada uno de esos intervalos se llaman elementos, entonces hay que calcular integrales en esos elementos. ¿Por qué? ¿Por qué uno se enfoca en esos intervalos? Porque fíjense bien, esta integral yo la tengo que calcular en este intervalo. Esta también la voy a calcular en un intervalo. Pero esta la calculo en dos intervalos de los que aparecen ahí. Es decir, esta yo podría separarla en una integral que va desde xy menos 1 hasta xy. Obviamente aquí me va a quedar una expresión, que no la voy a escribir. Y luego aquí me queda la integral desde xy hasta xy más 1. Y luego aquí la otra expresión. Entonces, ahora sí lo he dejado en integrales que quedan en estos intervalos. ¿Lo ven? Y yo quiero aprovechar esas estructuras como para ir haciendo aportes, ¿no? Entonces, fíjense que en el intervalo en el intervalo xy menos 1 a xy aparece acá, pero también aparece aquí. Claro, los argumentos de las integrales cambian un poco, pero más o menos se parecen. Y aquí aparece el intervalo xy a xy más 1 y aquí aparece también. Entonces, para fines de implementación me conviene más ir recorriendo elemento por elemento. Y entonces, pues tratar de calcular esas
integrales, ¿no? Bueno, hablemos entonces un poquito más de la implementación. Fíjense que para la implementación me conviene trabajar en lo que serían, me voy a tirar la regla aquí para... Ok, para hablar de la implementación hay que definir lo que serían unas bases locales. Entonces, como ustedes pueden ver, yo necesito calcular integrales en el intervalo. Fíjense bien, como ustedes pueden ver, yo necesito calcular integrales en el intervalo, digamos en el xy, perdón. En el intervalo xy menos 1 a xy, por ejemplo, ¿no? Pero yo no quiero calcular esas integrales ahí, a mí me gustaría calcularlas mejor en un intervalo de referencia. Vamos a llamar intervalo 0, 1. Esto, pues, desde el punto de vista de la implementación, tiene varias ventajas. Entonces, como ustedes recuerdan, si yo me restringo a este intervalo, pues voy a tener varios casos. Por ejemplo, uno de los casos es cuando tengo la función base que está por acá, que esta sería b sub i menos 1, ¿no? Y cuando está siendo multiplicada con b sub i más 1. Ya sea la derivada o la función como tal. La cosa es que el producto de estas dos cosas va a ser diferente de 0. Y eso es lo importante, ¿no? También podría tener el otro caso, que es cuando tengo la función b sub i multiplicada con ella misma. B sub i con b sub i, me queda por eso al cuadrado. O el otro caso, que es cuando tengo la función b sub i más 1 multiplicada con b sub i más 1. Perdón, aquí no es b sub i más 1, sino que es b sub i, perdón. Así. Entonces tengo todos esos casos, ¿no? Es decir, cuando tengo b sub i b sub i menos 1 con b sub i, cuando tengo b sub i menos 1 con b sub i menos 1, o cuando tengo b sub i con b sub i. ¿Lo ven? Pero yo no quiero estar haciendo esas integrales en ese intervalo de xy menos 1 a xy, sino que lo voy a hacer en un intervalo de referencia. Y entonces yo ya puedo distinguir todos los casos posibles. Fíjense que en este intervalo tengo dos funciones base y eso es lo importante. La vamos a llamar phi0 y la otra función base que es phi1. ¿Lo ven? Esas son las dos funciones base que me interesan. Entonces, en base a estas dos funciones base locales, yo quisiera calcularlas para estas funciones base globales, de las integrales. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo eso? Bueno, aquí hay que ver algunas cosas, ¿no?
Y es que hay que hablar de una transformación, ¿verdad? Cómo yo de este intervalo puedo tener una transformación a este otro intervalo. Le vamos a llamar t a esta transformación. Aquí vamos a usar la variable x gorrito, y aquí la variable x. Entonces, yo quiero transformar de cosas que están acá a cosas que están acá, ¿verdad? De este intervalo lo voy a mapear a este otro. Entonces, bueno, es fácil ver que esta transformación no es otra cosa que como una combinación convexa, ¿no? Del intervalo xy menos 1 a xy, es decir, es algo como esto. Vamos a ver, cuando vale 1 quiero que sea, esto se haga 0, entonces sería algo como esto, es decir, cuando x gorrito vale 1, esto se anula y me queda xy, es decir, me queda este de acá. Es decir, quiero la correspondencia entre 1 y este, ¿no? Y cuando vale 0, esto se anula y esto queda 1 y solo me queda xy. Es decir, cuando vale x menos 1, es decir, cuando vale 0, me queda este de acá. Entonces, ese es el tipo de correspondencia que quiero al transformar intervalo. Así, todo punto que esté acá, yo lo puedo mapear a algo que esté acá. Eso se llama una transformación afín, ¿no? Entre esos dos intervalos. Ok, entonces, bueno, eso, ¿no? Bien, aquí hay varias cosas que hay que hablar en todo esto, ¿no? Antes de hacer este cálculo de la integral. Y primero es cómo yo escribo mis funciones base en términos de las funciones base locales. En este caso sería 1 acá. Entonces esto sería la composición de estas, de la inversa de esta función. ¿Lo ven? Porque cuando, fíjense bien, cuando vale, vamos a ver, déjenme ver si no hay algo raro acá. Cuando vale, sí, cuando vale x y, por ejemplo, al aplicarle la inversa, me estoy moviendo a este punto de acá y luego lo evalúo ahí, entonces vale 1. Es decir, la función BI sí, estaría bien. Entonces tengo esta relación, o por ejemplo puedo tener esta también, que BI menos 1 de x es igual a la función phi0, pero aplico aquí la transformación inversa en x. Entonces tengo estas dos relaciones entre las funciones base locales y las globales. Y aquí lo interesante es calcular la derivada de esto. ¿Cuál sería la derivada de BI en X? Bueno, sería, aplico la regla de la cadena, ¿no? La derivada de phi1, ¿verdad? Evaluado acá, por la derivada interna de la transformación, de la inversa de la transformación.
¿Lo ven? Y lo interesante acá es que, ¿cuál es la derivada? ¿Cuál es la inversa de esta transformación? ¿Cuál es la inversa? Pues fíjense ustedes que la inversa de esta transformación sería, aquí tengo que despejar para X gorrito. Entonces, al hacerla, déjenme ver acá. Esta se vuelve mi variable X, esto de acá. Entonces, lo que estoy haciendo es, permítanme, dame un segundo acá para verlo bien. Aquí tendría que sacar factor común entre este y este de acá. Entonces me queda negativo. Y este pasaría a restar allá. Entonces me quedaría X menos XY menos 1. Y todo esto dividido entre el factor común que había sacado, que era XY menos XY menos 1. Entonces esta es la transformación inversa, esta de acá. Y la derivada de esto, la derivada de esta transformación, pues es una constante, que sería esto, ¿no? Entonces esto me queda aquí una constante. Y me queda esto de acá. Ya casi terminamos. ¿Lo ven? Eso es una relación importante, esta de acá. Bueno, esta es importante. Y algo similar puedo tener para esta otra, que es de que b sub i menos 1' de x va a ser igual, similarmente, no haciendo un procedimiento similar. Va a ser igual a esto, pero phi 0 acá, evaluada en esta transformación. ¿Ven? Esta es otra que es importante. Entonces ya tengo todas las que son importantes, porque tengo esta también, esta, y tenemos estas otras dos. Y creo que ya estamos prácticamente listos. Entonces vean ustedes qué es lo interesante acá. Nosotros tenemos que calcular estas integrales. ¿Lo ven? Vamos a comenzar con esta de acá. Vamos a comenzar con esa de ahí. Pues, ¿a qué he llegado yo? De que yo tengo que a i con i menos 1 es igual a la integral de xy menos 1 a xy de la función p de x por la función i menos 1 acá prima, y aquí va i prima. Voy a separarlo en dos integrales para que sea un poquito más claro el proceso. Bueno, aquí me queda todo esto con respecto a x, ¿no? Más esta integral. Aquí va r de x por bi menos 1 por bi de x.
¿Lo ven? ¿Qué sucede entonces? Vamos a enfocarnos en esta integral de acá, en la primera. Yo quiero hacer un cambio de variable aquí. Me gustaría integrar de 0 a 1. Y eso yo lo puedo hacer fácilmente con mi transformación lineal. Solamente tengo que poner aquí P de la transformación, pero ahora evaluado en la variable X gorrito. ¿Lo ven? Hago la composición acá. Y ya tengo la forma que tienen estas funciones base. Entonces aquí me quedaría V de I-1' evaluado en la transformación, pero aquí va X gorrito. Y luego viene BI' evaluada en esta transformación. Pero aquí tengo la derivada con respecto a X, y como estoy haciendo un cambio de variable, lo que tengo que escribir es la derivada de esa transformación ahora, ¿no? Es decir, derivo aquí con respecto a X gorrito. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me va a quedar es que dx es igual a la resta entre... Al final, al simplificar, me queda la resta entre este y este, ¿no? Entonces, aquí me va a quedar multiplicada por xy más 1 menos xy por esto. Esto es de cálculo 1, ¿no? Lo que ustedes ven en cálculo 1. Yo lo estoy aquí haciendo rápido porque no quiero entrar en detalles. Más la otra integral que ya vamos a ver. ¿De acuerdo? Vamos a ver la otra integral después. Lo que no quiero es perder el hilo de esto. Aquí voy a continuar acá abajo. Entonces aquí no puedo hacer nada. Aquí me queda la transformación y ahí no puedo hacer nada. Lo interesante es este término de acá. Estos términos de acá, que ahí sí puedo simplificar un poco más la cosa. Y fíjense bien. Miren ustedes que estoy evaluando esta función en la transformación, que sería como meter aquí la transformación, pero estaría componiendo la inversa, es decir, voy a escribirlo. Si yo sustituyo, ¿no?, con lo que tengo ahí arriba, me quedaría 1 sobre xy menos 1. Ah, aquí tengo un error, perdón. Aquí tengo un error, lo siento, aquí es xy menos xy menos 1. Por la transformación que estoy usando. Sí. Entonces, estoy sustituyendo esta derivada acá. Entonces, yo ya sé que ahí va a ser esto multiplicado por phi 0' evaluado en la inversa, pero era evaluado en la transformación, porque aquí estoy evaluando en la transformación. Y luego, cuando escribo esta otra, va a ser algo similar. Me va a quedar 1 sobre esto por la función phi1, pero su derivada. Y aquí me tengo la inversa de la transformación, pero evaluada en la transformación. Y luego tengo esto, que lo voy a copiar acá. Y luego tengo dx correcto. Entonces vean lo siguiente ustedes. Esto se va a cancelar con esto, porque lo que tengo ahí es un producto. ¿Lo ven? Esta inversa se cancela con esta, ¿verdad? Porque tengo la composición de la transformación con su inversa. Entonces esto me queda la transformación identidad. O sea, se cancelan, ¿no? Entonces,
Al final, esto se reduce a tener integral de 0,1 de esto. Aquí me queda phi 0' de x gorrito. Y aquí me queda phi 1' de x gorrito. Multiplicado por 1 sobre xy menos xy menos 1. Esto es una constante. Es más, esa constante, como les digo, la puedo sacar, ¿verdad? Voy a sacar afuera de la integral. Para que no estén estorbando ahí. Y aquí me va a quedar de x gorrito. ¿Lo ven? Entonces vean que de esta expresión, de esta de acá, llegué a esta de acá, que es bastante similar. Vean, solo que está en términos de la función base. Es decir, aquí me queda la integral de 0,1. Aquí me queda phi 0, phi 1. Y aquí me queda p, pero evaluado en la transformación. Es bastante similar a esta que tengo acá. Y esto es más conveniente desde el punto de vista de la implementación, por varias razones. Primero, que yo ya no tengo que definir funciones base en específico. Lo único que necesito son las funciones base locales. Y luego lo que necesito es la transformación. Pero esa transformación es fácil de construir computacionalmente. Entonces, desde el punto de vista de la implementación, es mejor integrar esto que integrar esto de acá. ¿Lo ven? Esa es la idea. Es mejor trabajar con las funciones base locales que con esas globales. Algo similar hay que hacer para este término de acá, solo que es un poquito más sencillo para trabajar este término. ¿Qué sería esta mancha que hice aquí? Eso lo voy a continuar acá. Disculpen el relajito que hice aquí, pero es que esta pizarra es un poco incómoda y preparar esto con tiempo pues es difícil. Pero bueno, yo lo voy a escribir como la integral de 0,1. Estoy haciendo un cambio de variable, así como lo hacía en el cálculo 1. Aquí me quedaría R evaluado en la transformación. Y luego me queda la función VI menos 1 evaluada en la transformación, en la inversa de la transformación. Y luego me queda VI evaluado en la inversa de la transformación. Luego me queda el jacobiano, ¿no? O lo que me queda aquí por el cambio de variable, ¿no? ¿Lo ven? Es esa expresión. Y déjenme hacer una división para que no se vaya a confundir con esto. Bueno, pues al hacer esta otra integral, me queda entonces la integral de 0,1 a este término de R, no, pues no puedo hacer mucho, pero noten ustedes que aquí estoy evaluando si sustituyo, ¿no? Y uso estas expresiones de acá. Entonces me queda todo en términos de phi 0 y phi 1. Entonces me queda phi 0 evaluado en la... Ah, no, perdón, aquí no es la inversa. Aquí es la transformación, pero no es la inversa. Evaluado en la transformación inversa de la transformación de esto. Y luego aquí me quedaría phi 1. Perdón, aquí. Sí, no, está bien, está bien. Y aquí me quedaría la inversa de la transformación de x gorrito.
Voy a poner aquí el de x corrito y esa constante la voy a sacar por acá. Que es xy menos 1. Lo saco ahí. Entonces vean aquí nuevamente se cancela esto con esto, ¿verdad? Esa composición se cancela y me queda la transformación identidad. Entonces lo que me queda es xy menos 1 de la integral de 0 a 1 de esto, phi 0 evaluado acá y aquí phi 1 evaluado acá. Y ahí está. Este término, de acá, lo he escrito en términos de las funciones base locales. Aquí es phi 0, perdón. Perdón, phi 1. ¿Lo ven? Lo he escrito en términos de las funciones base locales. Perdón. Ahí está. Voy a poner aquí un colorcito para que sea más claro. Esto de acá lo reduje a esto de acá. Y esto de acá lo llevé a esto de acá. ¿Lo ven? Esa es la idea de usar usar los elementos de referencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Fíjense entonces que lo que yo voy a... ¿En qué consiste el método? Fíjense bien. El método consiste en recorrer o la implementación del método. Entonces, el primer paso es recorrer elemento por elemento. Es decir, lo voy a llamar así de esta forma, ¿no? El intervalo, vamos a llamarle elemento, ¿no? El elemento es sub i, pues no es otra cosa que esto. Este intervalo. Entonces, una vez que estoy en ese elemento, yo voy a calcular 4 integrales. Para P1, se calcula 4 integrales. Que las vamos a enumerar en una matriz local. Vamos a llamar M sub i. Sería esto, esto, esto y esto. ¿Quién sería este de acá? Pues este de acá sería la integral de 0 a 1 de P, de la transformación, ¿no? Y aquí va la derivada de... Aquí va... Es que no me va a caber esto porque es muy... Permítanme, vamos a ver cómo lo escribo acá. Vamos a escribirlo así, fíjense bien. Vamos a llamarle A, B, C, y aquí vamos a llamarle D. Vamos a calcular esos 4 valores. Pues, ¿quién es A? A no es otra cosa que la integral, perdón,
1 sobre xy más 1 menos xy de la integral de 0 a 1 de P por la transformación de phi 0 prima por phi 1 prima más esto de la integral de 0 a 1 de R transformación equivale a phi 0 phi 1. Eso sería A. Ah, no, perdón. Lo siento. Esto sería en realidad B. Perdón. Esto sería B. Disculpen. ¿Quién sería A? Pues A sería algo similar solo que aquí va a quedar phi 0 prima elevado al cuadrado. Y aquí me queda phi 0 cuadrado también. ¿Quién sería C? Pues C es igual a B porque la forma bilineal es simétrica. Entonces C va a ser igual a B. ¿Y quién sería D? Pues D sería algo similar a esto. Bueno, ahí más o menos lo... Solo que aquí va a ser con phi 1. Y esas son las 4 integrales que yo debo de calcular. Esto aquí hagan la división porque este es otro tema. Es decir, para cada elemento voy a calcular esta matriz de 4 por 4, que es una matriz local. Y una vez que tengo esa matricita, pues yo necesito ensamblar esta matriz global. Yo sé que esta matriz global pues es tridiagonal, como los había mencionado, ¿no? Pero yo tengo una matriz local, que es de 2 por 2. Entonces, ¿qué voy a hacer con estas entradas? Fíjense bien, este iría a la componente I, este iría a la I más 1, y este iría a la fila I, y todo esto a la fila I más 1. Es decir, que si aquí estoy en la fila I, esta sería la columna I, esta sería la I más 1, este sería I más 1. Entonces vean que los aportes se van a hacer en estos 4 puntos que ustedes ven acá. Fíjense bien. Este viene a aportar acá. Y este otro viene a aportar acá.
Así como este va a venir a aportar aquí y este va a venir a aportar acá. Estos son aportes, ¿no? Es decir, yo voy a sumar lo que ya tiene, lo voy a sumar con lo que está ahí. No es una asignación, sino que es un aporte. Y eso lo voy a ir haciendo elemento por elemento. Cuando ya he recorrido todos los elementos, la matriz A va a quedar perfectamente ensamblada. Y eso es en esencia lo que hay que hacer, ¿verdad? Quizás se les haga un poquito difícil verlo con claridad ahora, más así como lo expliqué. Pero en las notas que les pasé, ¿verdad? Hace unos días, pues ahí está un poquito más explicado. Y bueno, básicamente esa es la implementación para polinomios de grado 1. Ojo, ¿verdad? Esto es para polinomios de grado 1 lo que expliqué. ¿Sí? Ya si uno quiere para polinomios de grado 2 o 3 hay que hacer unas pequeñas modificaciones. Pero por lo menos la idea para polinomios de grado 1 ya lo tiene. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo esto es solo para la solución de un problema clásico con elementos Sí. finitos. Sí. Pero al final todo lo que hemos visto, lo que se reduce es a esta idea que vimos acá. Esto que les acabo de ilustrar acá es lo importante. Es decir, todo lo que hemos visto es la explicación de los pasos. Pero al final el método es ensamblar esto. Y esto es bastante sencillo, al menos en una dimensión es bastante sencillo. Es decir, el método ya sí con la explicación que les he dado, si lo comprendieron, esto lo implementarían en una hora, ¿verdad? En una clase aquí podemos hacer esta implementación y ya estaría funcionando el método. ¿Lo ven? Pero la explicación obviamente sí hay varios detallitos que hay que entender, ¿verdad? Una cosa es entenderlo y otra cosa es implementarlo. Bueno, esa es la idea, ¿no? Algo similar hay que hacer con el vector b sub i, ¿verdad? Porque aquí solo me he enfocado en la matriz A, pero también hay que hacerlo con el vector b sub i, ¿no? Obviamente es un poquito más fácil b sub i porque no es tan complicado, pero básicamente yo me voy a enfocar en este y en este, ¿no? Entonces este va a ser a lo que ya tiene, más esta integral que va de 0 a 1. Voy a hacer la transformación también, ¿no? Que sería la función f evaluada en la transformación. Y aquí por phi 0. Y multiplicado por el jacobiano, ¿no? Que sería esto. Y este otro, que como les digo es un poquito más fácil la representación porque phi 1 y todo esto multiplicado por este jacobiano. Bueno, que es una constante, ¿no? Y eso es el vector b. El ensamblado del vector b es más sencillo. Nuevamente esto es para p igual a 1. Entonces ya aquí está la idea básica de lo que sería el método de elemento finito. Claro, hay varias cosas que hablar, todavía hace falta ver ya las condiciones de frontera y todo, hay unos ajustes que hay que hacer por ahí. Pero esta es como que la versión sencilla, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, pues lo podemos dejar aquí por hoy. Hay varias cosas de qué hablar ahora, ¿no? En la próxima reunión hay varias cosas que hablar. Por ejemplo,
la parte de las condiciones de frontera, la parte del grado de polinomio, hacer el ejemplo ya de la implementación. Podemos usar MATLAB y hacerlo, ¿no? En alguna de las siguientes clases, dedicarle un poquito de tiempo a la implementación. Todo eso lo podemos hacer, ¿verdad? Y luego falta hablar del teorema de proyección, que es importante. Entonces vean que hay sus detallitos todavía que hablar, ¿verdad? Pero ya vamos rellenando esas lagunas poco a poco. Bueno, si no hay preguntas, pues creo que lo podemos dejar aquí por hoy. Creo que no Sí. pudieron ver la grabación, ¿verdad? De la reunión anterior. No, profesor. Sí, eso ni a comentarle. Ujú. Pues qué raro, porque yo lo compartí en la carpeta que estaba ahí, pero voy a trabajar en eso hoy entonces, ¿verdad? Entonces, quizás para el mediodía, yo les envío un correo para confirmarles si ya, que prueben a ver si pueden ver la clase o no, ¿verdad? Tanto la de esta ocasión como la anterior. Está bien. Gracias. Ok. Bueno, nos vemos el próximo viernes entonces. Gracias. Feliz fin de semana, compañeros. Gracias. Gracias.